de victoria. En cambio, cuando no hay un matrimonio sólido, hay divorcios, hay nacimientos fuera de matrimonio, conflictividad y hay violencia. Los beneficios de No, una cultura del no, matrimonio sólido traspasan las líneas no, de la raza, libro, cultura y la clase social. El compromiso matrimonial mejora la calidad de las detergente, relaciones de la pareja. ciclo, ¿Alguien quiere apagar, por favor, el micrófono? El compromiso matrimonial mejora la calidad de las relaciones de la pareja y de la relación de la pareja con los hijos. El matrimonio tiene importantes consecuencias biológicas para niños y adultos. La pobreza, la delincuencia, la depresión y el suicidio son algunas de las consecuencias del debilitamiento del matrimonio. Vamos a ver algunos factores económicos. Las parejas casadas son más solventes económicamente que las parejas o familias que no están casadas o que están viviendo al ahí se va. El divorcio, cuando no se llegan a casarse, incrementa el riesgo del fracaso escolar en los hijos. Hay un fracaso escolar en los hijos cuando no hay un verdadero matrimonio con base en la palabra de Dios. El divorcio reduce la probabilidad de los hijos de conseguir un título universitario y trabajos de alto reconocimiento. Algunos estudios indican que el incremento de la pobreza infantil desde los años 70 puede atribuirse al aumento de las familias monoparentales, o sea, que no están casadas, debido al divorcio o al nacimiento de niños fuera del matrimonio. Matrimonio y divorcio. Cada persona casada está llamada a mantener el matrimonio, especialmente en estos días en que el matrimonio está siendo socavado. Esto se logra viviendo de una manera activa, viviendo con la pareja desde el primer día del matrimonio, de la manera descrita en la Biblia, en la palabra de Dios, de acuerdo con el patrón de Cristo y de su iglesia. Es un error suponer que todo lo que interesa es decir no al divorcio. El esposo ama a su esposa día tras día. Debe amarla. El esposo debe amar a su esposa día tras día. Después de que el romance con ojos estrellados se ha terminado, con un amor que nutre y que aprecia. Efesios 5, versículo 25, la Biblia. Maridos, amen a vuestras mujeres, a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amen a su esposa. Eso es lo que ordena la Biblia. En el matrimonio, el esposo vive con ella, vive con la esposa. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vive toda tu vida a través de la esposa y sé compasivo. Primera de Pedro 3, 7. Que no haya independencia, ni tiranía, ni amargura. Colosenses 3, 19. Como Cristo se comporta con su iglesia. Primera de Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con la esposa sabiamente, dando honor a la esposa como vaso frágil, como vaso más frágil que tú, varón, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si tú no tienes compasión de tu esposa, si no estás unido con tu esposa, si no la amas, no eres coheredero de la gracia y no son oídas tus oraciones. Eso dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Colosenses 3, 19. Maridos, amen a su esposa y no seáis ásperos con ella. La esposa vive su vida siguiendo la dirección del liderazgo o cabeza de la familia, que es la ayuda idónea del esposo. Efesios 5:22, la Biblia. Las casadas están sujetas a sus maridos como a Dios. Hasta aquí la cita bíblica de Efesios 5:22. Viviendo de esta manera el uno con el otro. El marido amando y la esposa sometiéndose. La pareja de casados simplemente deja fuera la posibilidad de divorcio. Para el esposo, el amar a su esposa significa que él no se va a divorciar de ella de ninguna manera. Con la esposa vamos a hacer una solamente, un solo y mutuo sometimiento, que no vamos a ver, no va a haber abandono. Cuando él, el esposo, ama y ella se somete al esposo, ellos se unen más.
La intimidad se vuelve más profunda y la felicidad del matrimonio se enriquece. El pensamiento del divorcio nunca pasa por su cabeza. En los momentos de problemas debemos recordar que existe solo una posibilidad, la reconciliación. Cuando hay problemas con la pareja, solamente hay una solución. No es el divorcio, es la reconciliación a través de la confesión y el arrepentimiento, del perdón, de la remoción del pecado que divide y viviendo de una manera correcta. El divorcio no es opción. Las personas casadas apoyan el matrimonio enseñando a sus hijos acerca de lo que es el matrimonio. Los padres son responsables ante Dios de vigilar el noviazgo y la elección de una pareja para el matrimonio de sus hijos. El llamado a mantener el matrimonio se extiende finalmente a los jóvenes solteros de la iglesia. En una gran extensión, la batalla se pierde o se gana el día que uno se casa. Si el hijo se casa con una compañera creyente, una hermana, entre comillas, de acuerdo a 1 Corintios 9:5, con lo cual él es uno en el Señor. Y si se casan conscientemente el Señor, todo les irá bien. 1 Corintios 9:5. No tenemos derecho de tener con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Cuando los jóvenes están de novios y consideran casarse, es bueno que tengan en mente el matrimonio, que es una institución divina. No es humana, es una institución divina, que simboliza el pacto de Jehová que está celosamente defendido por Dios. Aprendamos que el matrimonio es por vida. Regocijémonos en las bodas. Tu mujer será como vid, fruto a los lados de la casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de la mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová, que se casa y que tiene hijos. Salmos 128, 3 y 4. Los hijos no solamente son los hijos biológicos, sino aún los hijos espirituales. Los problemas de dinero son una de las principales razones por las que muchas parejas terminan en divorcio. El marido y la mujer deben trabajar juntos para ceñirse a los principios básicos de la administración del dinero. Pagar honestamente el diezmo, gastar menos de lo que se gana, aprender a distinguir entre las necesidades y los caprichos, organizar un presupuesto y vivir dentro de los límites del presupuesto, tener honestidad en todos los asuntos económicos. Esas son algunas normas económicas con base en la palabra de Dios. La comunicación en la pareja. En la conversación con la pareja, la pareja se revela en todas sus dimensiones a través de una conversación sincera y abierta, que es transparente, que muestra los intereses, los sentimientos, las necesidades, los gustos, las experiencias, y a partir de las conversaciones es donde empezamos a construir un espacio de aprendizaje mutuo. La emoción cambia el lenguaje, pero a medida que emana el lenguaje también puede cambiar de emoción. Si hay una formación en valores cristianos, entonces las emociones tendrán mucho menos impacto negativo o positivo. En un mundo humanista, la forma que vivimos o el modo de vida que realizamos depende de nuestras emociones, pero no de nuestra razón. En el mundo cristiano no dependemos de nuestras emociones, sino de nuestra razón, de lo que entendemos que es la pareja, que es el matrimonio, no de lo que nos emociona cuando nos casamos al verle las piernas o al verle los ojos o los cachetes a la pareja, sino es la razón, el entendimiento, el conocimiento que tiene la pareja de la palabra de Dios y del conocimiento que tenemos nosotros. El modo de vivir que ahora vivimos en el mundo sin Dios está determinado por las emociones. En un mundo sin Dios, lo que determina las decisiones del matrimonio son las emociones, por el espacio psíquico emocional que aprendimos a vivir desde niños, no por el modelo de conocimiento de la palabra de Dios o de los tipos de argumentos racionales que pudimos haber acumulado a lo largo de nuestra vida, sobre todo con base en la palabra de Dios. Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Proverbios 19:14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Mas de Jehová la mujer prudente. Proverbios 5:15 al 20. Bebe el agua de tu misma cisterna
y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo la fuente de agua de tu marido, de tu esposa. Sean para ti solo y no para los extraños. Sea bendito tu manantial, tu pareja, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Cuidado, porque eso te lleva al fracaso. Cuidado con hacerle caso a los deseos carnales, sexuales, o son realmente carnales, humanistas. Santiago 1, 14 y 15. Cada uno es tentado por sus propios deseos que le atraen y le seducen. Estos deseos, una vez concebidos, engendran el pecado. Los deseos carnales humanos engendran pecado, y el pecado, una vez crecido, engendra la muerte. De manera que los deseos carnales, yo no me voy, nunca no me casé por deseo carnal, sino por obediencia a la palabra de Dios. Y amo a mi esposa casi por 80 años de casado. ¿Por qué? No, por 60 años de casado, perdón. 83 años de edad y 60 años de casado. ¿Por qué amo a mi esposa, la misma esposa, desde el principio? Porque sigo la palabra de Dios. Y yo sé que ella me ama con base en la palabra de Dios. Y no damos lugar de ninguna manera a la separación ni al divorcio. Eso es lo que la palabra de Dios enseña en respecto al matrimonio y al divorcio. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguna duda? Matrimonios sólidos son necesarios para una sociedad victoriosa. Matrimonios sólidos, sin divorcio, sin separación, sin división. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? ¿No hay preguntas? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Le doy Adelante. gracias a Dios por la enseñanza y es muy importante el tener un matrimonio sólido porque con un matrimonio sólido, pues la sociedad es victoriosa. Y en nuestro caso, pues nuestra familia y nuestros seres queridos, al darse cuenta de que somos un matrimonio sólido, pues de esa forma estamos glorificando a Dios, porque Dios no quiere división. ¿Y Y cómo si nos va a algo ir? ¿Cómo nos va a ir, Enrique? ¿Cómo nos va a ir? Si creemos en Dios y tenemos un matrimonio sólido, ¿cómo nos va a ir? victoriosos, Amén, amén. Victoriosos. sí, victoriosos. Entonces, a toda costa tengo que evitar las divisiones y entiendo que el amor ese que nos enseña Cristo es yo ceder en vez de enojarme o si hay un pleito, yo ceder para yo poder así, que es lo más difícil, a veces no queremos ceder, pero es lo más fácil y así es como solucionamos los conflictos porque muchas veces egoístamente nosotros queremos tener la razón o queremos hacer algo, pero si yo cedo a lo que me dice mi esposa, ceder es la clave para poder ser victoriosos y si tenemos alguna falla, solucionarlo. Entonces, de esta manera es como Dios nos enseña, así como Él amó a la iglesia a nosotros tenemos que dar la vida por nuestras esposas en todo momento. Y dar la vida es eso, que seamos maridos de una sola mujer y evitar la carne. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solamente con Cristo y sometiéndonos a su voluntad, porque sabemos que eso es lo que causa la separación, ¿no? El estar en la carne. Entonces nosotros debemos andar en el espíritu para así poder, pues, ser marido de una sola mujer y que la carne no nos domine, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Entonces, con esto vamos a poder ser testimonio para nuestros familiares y la sociedad de que Cristo vive en nosotros y así nosotros poder ser victoriosos. Amén. Gracias, pastor. Gracias, Enrique, por tu comentario. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Sí, en esta noche del Señor nos dice su palabra, que los matrimonios sólidos son victoriosos en la palabra de Dios.
Los niños, hijos de un matrimonio sano, establecido en la sana doctrina, son victoriosos en los resultados de sus estudios básicos hasta que lleguen a sus estudios superiores. En primera de Pedro nos dice el Señor: vosotros maridos, vivid con vuestra esposa y tratadla como a vaso frágil y no seas ásperos con ella. En Efesios 5 también nos dice el Señor: las casadas estéis sujetas a vuestros maridos, siendo obedientes y dirigiendo y educando a los niños de ambos para formarlos así en una familia en Cristo Jesús, permaneciendo en vosotros la paciencia, la comprensión y el perdón por medio de la palabra de Dios. El matrimonio en la iglesia, con una unión de una persona cristiana con otra persona cristiana también, serán prosperados y bendecidos en la sana doctrina que está dirigida por Dios en la palabra de amor, verdad y justicia. Y en su soberanía de Dios, sed honestos en vuestro matrimonio y sed comunicativos entre ambos para tener una edificación perfecta en Cristo y obtener una gran victoria en gloria a Dios con razonamiento, en conocimiento, entendimiento en su palabra, la palabra de Dios, para que seáis bendecidos. Dice el proverbio: bebed del agua de tu misma cisterna y sea para ti solo. Y los dos recreados en el amor de ambos, de los dos unidos, y en el amor santo de Dios, evitando y desechando el amor carnal, supliéndolo en amor santo en Dios y evitando la separación, como nos dice la palabra de Jehová Dios. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esa es mi reflexión, pastor. Gracias, Dios le hermano. bendiga en abundancia. Gracias, Buenas que Dios te noches. bendiga. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios, opiniones, dudas? ¿No hay más preguntas, comentarios, dudas? Buenas noches, hermano Pablo. Buenas noches, hermano. Yo le doy gracias a Dios por el estudio y bueno, lo que comprendo es que un matrimonio sólido es bueno para la sociedad y sobre todo y victorioso, gracias a Dios. Y es muy importante que el matrimonio sea, bueno, de preferencia, que sea, bueno, no lo comento, pero que no sea un yugo desigual, para que primeramente Dios, su matrimonio sea en victoria, y así sus hijos van a tener el ejemplo de sus padres y en cuanto a sus estudios y todos van a llegar a ser victoriosos. También nos comentó que el esposo, Dios nos dice en su palabra que al esposo le dice que ame a su esposo, a su esposa y que la trate como a un vaso más frágil, no con No con rudeza, cosas, no con rudeza. ajá, no con dureza. Y a las mujeres estar sujetas a sus maridos. Si hay un problema, arreglarlo con comunicación, sin alterarse, sin molestarse. Eh, bueno, yo siento que cuando uno está casado con una persona que es de igual cristiana, todo eso va fluyendo poco a poco porque todo viene en la palabra y si ellos pues desde un principio lo ven de esa manera, Dios le va dando la solución cuando hay algún problema, Dios les ayuda a salir de ese problema para victoria de él, para honra, gloria y victoria de mi Padre Celestial. También nos dice que no se vayan, bueno, pues a veces se dejan llevar por la carne, por lo que hay en el mundo, pero pues eso no los lleva a nada bueno. eh, pero cuando estamos en Cristo, pues como nos dice su palabra, nuevas criaturas somos y eso lo vamos a dejar de
de pasar, o sea, lo vamos a pasar. Lo más importante, yo pienso que en este estudio es que realmente para que el matrimonio sea en victoria es casarse, bueno, en una forma de conociendo a nuestro Señor Jesucristo y conociendo su palabra para que todo lo que nos dice en ella lo podamos seguir y Él nos saca en victoria. Esto es lo que comprendo, hermano. Que Dios lo Gracias, bendiga. hermana, por tu comentario. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermana. Le doy gracias a Dios por el estudio y bueno, yo entendí que para mantener un matrimonio sólido es necesario tomar el ejemplo de Cristo y de su iglesia como el patrón a seguir en el matrimonio y que cuando hay problemas no hay divorcio, sino hay reconciliación. Y así también debemos de enseñar a los hijos y vigilar su noviazgo. El matrimonio es más espiritual que social y es de por vida. Así que debemos de trabajar juntos en honestidad y comunicación constante y sincera en la pareja. Abierta, sea una relación abierta y transparente. Y que no es por emociones ni por la carne, sino el matrimonio es por el conocimiento de la palabra de Dios. Con eso me quedo, pastor. Gracias, Gracias. hermana, por tu comentario. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios, dudas? Si no hay más preguntas, dudas, que pasen buenas noches y que Dios los bendiga. Dios lo bendiga, hermano, que descanse. Muy Igualmente, buenas Dios los noches, bendiga. Buenas pastor. Dios noches. le bendiga en abundancia. Igualmente, Gracias. bendiciones. Adiós. Adiós, Buenas bendiciones. noches. Buenas noches. Muchas gracias, pastor. Dios lo Gracias a bendiga. Dios. Buenas noches, pastor. Que Dios lo Buenas bendiga. noches, Dios te bendiga.